Es el momento de hacer el mantenimiento de unos pedales Crank Brothers. ¡Empezamos! Los pedales Crank Brothers son uno de los pedales más vendidos en el mundo del MTB y aparte de su gran calidad y seguridad, nos permitirán disfrutar de ellos durante muchos años, gracias a los Refresh Kit. Estos sets de repuestos nos darán la opción de reemplazar el mecanismo interno de los pedales, asegurando que su giro y ajuste sea perfecto, como si estrenásemos pedales nuevos. Y es recomendable cambiarlos cuando notemos que su giro ya no es suave y uniforme. Podremos encontrar Refresh Kit compatibles con los modelos Edbeater, Candy, Mallet, Double Shot y Stan. Y también encontraremos kit de actualización con los que podremos cambiar, además de los rodamientos, el eje. El Long Spindle Upgrade Kit nos permite cambiar por un eje 5 mm más largos que el estándar y el Titanium Spindle Upgrade Kit nos proporcionará ejes de titanio arañando unos gramos al peso total de nuestra bici y mucha mayor resistencia. Debéis saber que como hay kits compatibles con varios modelos, podremos encontrar que nos sobren piezas y también algún paso de este vídeo puede variar. Pero no os preocupéis, porque lo fundamental es prácticamente igual y en la página oficial podréis encontrar muchísima información muy bien detallada. Bien, comenzamos con el mantenimiento de nuestros pedales Crank Brothers Candy 1. El primer paso será retirar con un destornillador plano el tapón roscado que nos da acceso al mecanismo. Ahora, con un vaso de 8 milímetros, quitaremos la tuerca que cierra el sistema y así podremos separar el eje del cuerpo del pedal. Retiramos las juntas guardapolvos que aquí reposan y ahora vamos con el interior del cuerpo del pedal. Con una llave Allen de 6 u 8 milímetros empujamos para que salga el rodamiento. Ahora introducimos el cilindro metálico que viene incluido en el kit y con un martillo con cabeza de nylon golpeamos para extraer el casquillo interno. Aquí en otros modelos puede llevar un circlip, si así fuera es importante retirarlo para que salga todo bien. Ya están todas las piezas usadas fuera. Es el momento de limpiar bien nuestro eje y cuerpo del pedal con un spray limpiador desengrasante de Mammoth. Echamos al eje y frotamos con un trapo o papel. Ahora repetimos la operación con el cuerpo del pedal por fuera y por dentro y nos aseguraremos de que quede bien limpio y seco. Vamos con el nuevo Refresh Kit. Comenzamos por el casquillo, que lo introduciremos en seco. Nos ayudaremos de un martillo con cabeza de nylon y de un botador o una llave de tubo para poder embutirlo en el pedal hasta que asiente correctamente. Ahora, en el eje colocamos primero el guardapolvo exterior y ahora la junta azul. Echamos grasa de montaje con base de teflón que rodee bien el eje y lo introducimos en nuestro pedal. Por el otro lado, colocamos el rodamiento que entre bien y cerramos el sistema con la tuerca. Una llave de 8 milímetros y deberemos apretarla con una llave dinamométrica a 4 Nm. Y ya para terminar, colocamos la nueva tapa roscada de aluminio que cerrará por completo el sistema y apretamos con una llave Allen de 6 y una dinamométrica ajustada a 8 Nm. Ya solo quedaría echar unas gotitas de aceite lubricante de grafeno Mammoth a nuestro cuerpo del pedal para que vaya todo como la seda. Y repetiríamos el proceso con el otro pedal. Como habéis podido ver, un sistema realmente sencillo que nos permitirá tener los pedales en las mejores condiciones para disfrutarlos al máximo. Esperamos que os haya resultado muy interesante, que los pongáis en práctica y nos despedimos como siempre con una sonrisa. ¿Vosotros sabéis por qué va una caja al gimnasio? Pues para convertirse en caja fuerte. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activar la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo.